Bueno, pues esto es un periodo corto de tiempo que teníamos que exponer a hablar algo que yo creo que es de interés para el contenido del máster, que es la ordenación del territorio. Entonces ahí, como geógrafo que tratamos todos estos temas, pues intentaba comunicar a los alumnos, a las alumnas, pues la importancia que tiene la consideración de la ordenación del territorio para las prácticas agropecuarias que existen en el archipiélago, fundamentalmente centradas en nuestras islas, ¿no? Claro, esto no es una cosa de hoy, sino que ya llevamos prácticamente como más de medio siglo, donde los territorios de las islas han intentado ser ordenados desde el punto de vista territorial, es decir, clasificando el suelo, saber qué suelos son más importantes desde el punto de vista medioambiental, cuáles son los suelos agrarios que hay que conservar o cuáles son los que se pueden destinar a la urbanización, tanto para los residentes como para los turistas, y ya tenemos una cierta experiencia de lo que ha pasado en estos 50 años. Y efectivamente existen una serie de problemas que hemos ido detectando y que van desde la no respeto de las leyes y de las normativas de ordenación territorial hasta un abuso de la clasificación del suelo que va en contra de la conservación de los recursos naturales y también en este caso, porque nos interesa más directamente, del tema de los suelos agrarios que en las islas están desapareciendo por la urbanización y también como consecuencia del cambio de sistema económico que hemos tenido, de pasar de unas islas que vivían fundamentalmente del turismo, de la agricultura, hacia el turismo, con lo cual la agricultura ha pasado a un segundo término y no puede competir por los usos del suelo con el sistema turístico. Entonces los agricultores y las agricultoras se ven abocados a tener que depender enormemente de este alza de los precios, que implica dos cosas, el alza de los precios de la tierra y el alza de los precios del agua, ¿no? Entonces esa sobrevaloración de la urbanización del territorio es lo que está detrás o explica en parte la causa de la crisis agraria que tenemos en el archipiélago, ¿no? Es el problema fundamental, ¿no? Porque no se ha tenido, digamos, en cuenta la valoración del conjunto de las afecciones al territorio, sino por parte de un sector económico en concreto, mientras que el territorio comparte diferentes ítems en los que tenemos que valorar cada uno de ellos para catalogarlos en una clasificación u otra. Entonces ha predominado un criterio puramente economicista que ha tendido al corto plazo sin prever después las consecuencias medioambientales y las consecuencias sociales y económicas que va a tener también la implantación de ese desarrollo o ese modelo que en el caso de Canarias ha sido, como decía antes, el desarrollo turístico y se está viendo y yo creo que estamos en una crisis bastante fuerte. Lo hemos experimentado esa crisis en el COVID, durante la etapa del COVID, donde el cero turístico hizo que si no hubiera sido por los ERTE en el archipiélago prácticamente se quedó paralizado, y también hemos visto la otra cara, es decir, cómo es necesario producir una cierta cantidad de alimentos en las islas para crisis como las que llegaron o las que pueden llegar en el futuro, y que Canarias es cada día más dependiente porque no se ha valorado lo suficiente el sector primario, ¿no? Siempre tenemos el ejemplo de nuestros mayores, ¿no? Cuando sucedió los años de la guerra civil, ¿no? De cómo ellos aprendieron de la necesidad de que los alimentos son un elemento fundamental para la subsistencia de un pueblo, ¿no? Somos un archipiélago, estamos limitados también porque hay un mar por medio para que puedan llegar los alimentos, y entonces debería ser primordial en cualquier política de ordenación del territorio tener al sector primario como un elemento grande. Y ahora, estos últimos años que se ha hablado sobre todo de seguridad y soberanía alimentaria, que son dos términos diferentes, pero bueno, yo prefiero hablar de soberanía alimentaria, creo que es más correcto, es necesario que las islas produzcan un mínimo de alimentos. No lo estamos consiguiendo. Estamos como mucho sobre entre el 10 y el 15% como mucho, y desde luego si doblarlo sería el mínimo que acabas de señalar, que sería un 30%. Yo estoy seguro que quizá, hombre, abastecernos de alimentos, yo no digo que no, pero que se contribuyan a desarrollar políticas que vayan en ese proceso, es lo que no estoy viendo, con lo cual se sigue acrecentando, se sigue estancando ese porcentaje de soberanía alimentaria, y es un problema grave que se ha acentuado en estos últimos años por el tema de las coyunturas geopolíticas que está habiendo en el mundo, incluido, yo creo que geopolíticas, el COVID también, y también la guerra en Europa y en países cercanos también de nuestro entorno. Es un problema, y el cambio climático, que también es otro problema añadido a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Sí, pensemos que la Unión Europea nació precisamente para lograr el autoabastecimiento en materia de alimentos, nació en ese marco. Entonces ahora hemos dado, a partir de la entrada del siglo XXI, fundamentalmente en los últimos 10, 15, 20 años, en una dinámica diferente. Es decir,
Se habla de que al principio se llevó hacia el tercer mundo la producción industrial y ahora se está hablando de llevar hacia el tercer mundo la producción agraria, pecuaria, pesquera, hacia el tercer mundo. ¿Por qué? Porque las empresas reducen costes. Y al reducir costes por temas de mano de obra, por temas de normativas medioambientales bastante difusas que existen en esos países, pueden producir gran cantidad de alimentos a bajo coste para traerlos hacia el primer mundo. Y entonces se está renunciando en parte a esa soberanía alimentaria. El caso de Canarias encima es que estamos en la periferia de Europa, estamos más cerca del continente africano que de Europa. Y esas políticas influyen doblemente. ¿Por qué? Porque vale mucho más barato producir alimentos en Europa o en el tercer mundo que lo que se producen en las Islas Canarias. Pero no porque económicamente sean más caros, sino porque no hay una política de proteger la producción interna para que esos productos sean asequibles, para que sea rentable para los agricultores y que sean asequibles para la población que lo consume. Al fin y al cabo, es una única moral, pero que se manifiesta doble. Quiero decir, por ejemplo, cuando los viticultores de Francia se quejaban de las importaciones de vino, por ejemplo, de la India o de China, que compiten con los vinos franceses, no se dan cuenta de que las empresas francesas son las que están invirtiendo en la India y en China. Entonces, el enemigo no son los hindúes o los trabajadores chinos que están en la viña, sino son las propias empresas multinacionales europeas que van buscando el abaratar los costes. Entonces, aquí, dentro de la Unión Europea, hay una cierta normativa que no les queda más remedio que seguir, porque también ellos venden eso dentro de la Unión Europea, pero al mismo tiempo son más, son más fáciles de llevar a cabo en otros países sin esas normativas que se aplican dentro de la Unión Europea, con lo cual es una sola moral realmente, pero que tiene un doble ámbito, según sea producción europea o según sea producción del tercer mundo. Pues yo creo que lo primero que habría que hacer, es decir, estamos hablando de 15 y quieren batir récord de turistas de llegados a Canarias. Es decir, lo primero que hay que hacer es decir, Canarias ya llegó a un tope en la llegada de turistas y por lo tanto tiene que haber un tope en la clasificación de nuevo suelo para desarrollo turístico. Tiene que haber algo que ya permita que esto, ya hemos sobrepasado ese ámbito, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y lo que hay que hacer es recualificar el producto turístico, en todo caso, recualificar el producto turístico. Entonces, en el sector primordial de las islas sería eso, parar y recualificar el sector turístico para que sea un sector más rentable, ¿no? Por ejemplo, es curioso, es que en el caso de las Islas Canarias, es decir, un producto turístico de la misma igual en Canarias que en Estados Unidos es más productivo el de Estados Unidos 7 veces más que el de Canarias. Es decir, que la misma actividad produce mucha más renta en Estados Unidos que lo que produce en Canarias. Entonces es que estamos produciendo mal. Estamos produciendo a un coste que tiene después repercusiones medioambientales, sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es que el turismo ya llegó a su tope, es decir, 15 millones de turistas no lo tienen muy pocos lugares del mundo, muy pocos lugares del mundo tienen eso, en un territorio tan pequeño, tan reducido, cerca de un desierto de los más áridos del mundo, con limitaciones de recursos de agua y de territorio. Y lo otro sería que ese territorio que tenemos, que son 3/4 partes del territorio abandonado de lo que fue la agricultura canaria en su día, es establecer una política de desarrollo agrícola, pecuario y pesquero también, creo que ahí hay que incluirlo, de desarrollo de ese sector que está siendo, digamos, no tenido en cuenta y que es muy importante de cara a los problemas que vimos con anterioridad. Paisajísticamente hay paisajes agrarios que los turistas vienen a verlo porque es un paisaje agrario nuestro. Pues, pensemos en la Jeria, o pensemos en Valle Gran Rey, o pensemos en los Hables del sur de Tenerife, es decir, o aquí en La Palma, pues todas las viñas del norte de la isla, ¿no? Hay personas que vienen a ver eso. Por otro lado, descenderíamos en el tema de erosión, desertización, pérdida de suelo, etcétera, etcétera. Se daría más empleo, diversificaríamos la actividad económica porque detrás de la agricultura, la pesca y la ganadería tendríamos un sector agroindustrial del que se puede también diversificar la economía y pasaríamos a un desarrollo mucho más equilibrado en lo que es la ordenación del territorio, en el sentido de no más consumo de territorio, sino que el que tenemos que conservarlo a todas luces. Y eso no implica que los espacios naturales desaparezcan, ni mucho menos, sino al contrario, es una protección también con los mismos espacios naturales, ¿no? Recuperación de acuíferos, por ejemplo, todo eso está muy relacionado con los ecosistemas que el ser humano aquí en Canarias ha creado, agrosistemas que son enormemente sostenibles y que lo que se trata es de ampliar, de recoger aquellos elementos que nuestros ancestros hicieron en el pasado y darle un carácter científico para proyectarlo en la mayor parte de
del territorio. Entonces sería como eso, parar el desarrollo turístico, ya está bastante bien, da un empleo y no hay que reconocerlo, no se trata de demonizar el turismo, por supuesto, sino que hemos llegado a este punto, y tratar de diversificar la economía con una política del sector primario importante y del sector industrial también, ¿no? Grupos ecologistas, es verdad que hasta ahora han pasado un poco desapercibidos, tenemos una lucha ecologista que viene de los años 70, pero ahora hay unos elementos nuevos que han hecho que jóvenes estén interesados en precisamente apoyar esas luchas, porque están viendo que su territorio, el territorio que los ha visto nacer, está experimentando unas transformaciones como nunca antes ha habido en la historia de Canarias. Entonces creo que hay que apoyarles, creo que están haciendo un trabajo importante porque son grupos ya que están bastante formados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista también económico, plantean soluciones también, no es el no a todo, sino que están planteando también soluciones alternativas, y creo que en el futuro ya lo están jugando. En las últimas luchas que ha habido en Canarias se nota que está jugando un papel importante. Hay un elemento que no se había trabajado mucho hasta el momento, que es el tema de las redes sociales. También ha habido un avance porque son personas grupos que están muy metidos en las redes sociales, y los discursos esos están llegando cada vez a mayor grupo de gente, ¿no? Así que yo los valoro positivamente, han puesto el cuerpo muchos de ellos, y eso también puede ocasionar multas, puede ocasionar otro tipo de persecuciones judiciales, ¿no? de los mismos, pero creo que son necesarios porque han levantado en parte esa idea que tenemos todos de que no solamente es el problema ecológico en sí, sino que nos estamos jugando el futuro como pueblo, en el sentido económico, en el sentido social y en el sentido de supervivencia del mismo, ¿no? Así que hay que unir ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que el tema del agua es fundamental para este archipiélago, para todas las islas en general, puede que unas más que otras, pero ya vemos que la crisis de los recursos hídricos ya se está extendiendo a islas como La Palma, que tradicionalmente no habían padecido esos problemas, pero se está extendiendo ahí. Lo tenemos también planteado en La Gomera, que también es una isla tradicionalmente que tenía recursos suficientes de agua, y a las demás islas, no hablemos ya de las islas occidentales, pero en Tenerife y Gran Canaria la sobreexplotación de los acuíferos ya es un hecho patente, ¿no? Entonces yo creo que el agua tiene que ser un recurso lo más público posible, aunque hay intervención, como ha habido históricamente de la iniciativa privada, que han sido muchos ahorradores, pequeños agricultores que han invertido en pequeñas galerías con sus inversiones, y han posibilitado pues que el regadío se haya extendido en las islas, y también han dado lugar a que pues tengamos agua para beber cuando abrimos el grifo, ¿no? Pero eso no quita que históricamente en Canarias el agua ha estado concentrada en determinados grupos muy minoritarios que todavía hoy tienen, después de 5 siglos, siguen teniendo un poder enorme en el agua, ¿no? Y esto hace que un recurso que tiene que ser público, necesario para todo el mundo, tenga que tener cierta regulación para que sea primero, para que llegue a donde tiene que llegar, y segundo, para que sea un recurso que esté distribuido de una manera lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que caminamos hacia una crisis del agua. Hay muchas islas ya que con los acuíferos no tenemos para abastecer a la población y a la agricultura, y están entrando en juego otras empresas que hasta ahora no habían tenido un papel importante en las islas, que son grandes multinacionales que están gestionando los recursos hídricos. Entonces, claro, si antes teníamos ya que regularlo, pues con mayor razón en estos momentos, porque las instituciones públicas están delegando el suministro de agua en empresas que tienen su sede en la Bolsa de Nueva York o en las bolsas europeas. Son grandes, estamos hablando de grandes multinacionales. Por lo tanto, como el recurso es tan importante para la supervivencia, con mayor razón necesita de una regulación mayor, ¿no? Yo creo que también ahí, en ese sentido, debería haber un mayor aporte público también, igual que hablaba antes de la necesidad de una cierta soberanía alimentaria, también tender a una cierta soberanía en los recursos hídricos, en el sentido de que haya una mayor participación del conjunto de la sociedad en el destino de los pocos recursos hídricos que tenemos, más los que tenemos que fabricar, porque ya es evidente que desalación y depuración de agua forman parte de la producción de los recursos de las islas, ¿no? El agua ya ha entrado en la bolsa, en las grandes bolsas del mercado mundial, ¿no? Los australianos empezaron a meterlo en bolsa, entonces, pero es que ahora ya eso va a ser mundial, va a estar generalizado. Hay algunos autores que han escrito libros ya sobre las guerras del agua, que ya ha habido, y de las futuras guerras del agua. Pensemos ahí en el tema de Israel, Palestina, con el tema del Jordán, del río Jordán, y pensemos también, por ejemplo, el Tigris y el Éufrates, también en Irak, en Turquía, donde el control del agua es fundamental, es un aspecto geopolítico de primera magnitud a nivel mundial, ¿no?
Claro, eso en el contexto insular también tiene su gran importancia, porque además aquí existe una economía que sin esa agua no podría sobrevivir. Ya la agricultura sabemos que es necesaria, pero es que el sistema turístico tampoco podría sobrevivir si no tiene cierta garantía de suministro de agua. Y como ha pasado en las islas más áridas, donde casi el 90 y pico % de la producción es de agua desalada, pues con mayor razón todavía, ¿no? Sería inexplicable que existieran centros turísticos en Lanzarote y Fuerteventura sin ese tema. Con lo cual, no solamente estamos hablando de un recurso que para abastecer a la propia población, que ya es lo principal, creo yo, pero también para el propio sistema económico que existe en las islas, ¿no? O sea, que ellos son los primeros que especulan, si te fijas, siempre esas multinacionales van a la rentabilidad al corto plazo y no piensan nunca en el futuro. Entonces hay especulación realmente. Y ahora pueden las grandes multinacionales de recursos hídricos y del agua, que cada vez están más interconectadas, si te fijas, cada vez están más interconectadas, son empresas, el control del agua y la energía es fundamental, es fundamental. Cada vez están más interpenetradas a nivel multinacional, implica que esos puedan jugar con las formas de producción de energía o formas de producción de agua, de tal manera que ellos controlan el agua que está en los acuíferos a través de pozos y galerías y también controlan el agua desalada. Entonces los precios, tú puedes jugar ahí con los precios. Es como cuando las importaciones de papas y las papas producidas localmente. ¿Quién las controla? La misma empresa. Cuando hay papas locales, traen papas de fuera para hundir los precios. Y cuando no hay papas locales, traen las papas de fuera a un precio elevado. Siempre ganan. Pues con la energía va a pasar lo mismo. Es decir, aquí hay viento y hay sol. La meterán en el sistema eléctrico cuando sea barato porque la energía está alta. Y cuando sea lo contrario, cuando necesiten gas o necesiten petróleo, meterán más de ese tipo. Y siempre salen ganando, de una y la otra. Entonces, al final, las energías renovables sí, pero el control tiene que ser un control de la población, de la población en la que se instalan esas grandes empresas. Es difícil, sí, pero están especulando. Están jugando a especular con la energía, que es fundamental, porque si no, no se mueve nada, y con el tema del agua, porque sin agua no se puede beber, ¿no? Son tres: energía, alimentos y agua. Fíjate qué tres recursos tan importantes para la supervivencia de un pueblo, ¿no?